Este es el top 10 de los ejércitos más grandes de la historia. Cada nación tiene un ejército que lucha por ser el más imponente. Sin embargo, en el top que se presenta a continuación, conocerás los más grandes de la historia. Número 1. La dinastía Ming. El ejército Ming, mandado por Su Ta, con una fuerza de caballería de unos 150,000 efectivos, había recibido la orden del emperador de partir desde el paso de Yemen, en Shanxi, y avanzar más de 1000 kilómetros para alcanzar la capital mongola de Karakorum, a través del desierto de Gobi. Otro ejército más pequeño, bajo el mando de Feng Shen, sometería el corredor de Gansu. El ejército de Su atravesó el Gobi y su vanguardia se encontró con fuerzas mongolas junto al río Tula, derrotándoles. Köke Temür evitó los enfrentamientos durante un mes. Finalmente, el 7 de junio, presentó batalla con unos 100,000 efectivos, causándoles una severa derrota de la que hoy no hay detalles. El ejército Ming se recuperó y siguió atacando el norte. Obtuvieron una serie de victorias e incluso llegaron al norte hasta la actual Ulan Bator, sufriendo una derrota similar a la batalla de Jinchang por alargar demasiado las rutas logísticas. Número 2. El ejército ruso. Mientras que el ejército ruso es uno de los más formidables, fuerzas modernas que, a pesar de tener un total de alrededor de 2 millones de soldados y alrededor de 1.1 millones de soldados en servicio activo, Rusia no ha utilizado estas tropas efectivamente en su invasión de Ucrania. Número 3. Los mongoles. Controlaban la tierra tan al este como Corea del Sur, tan al oeste como Polonia, tan lejos al norte como el Ártico y tan al sur como Pakistán, haciendo del imperio mongol el imperio terrestre contiguo más grande del mundo. Hasta el día de hoy, se cree que pudo haber tenido cerca de 1 millón de miembros del servicio. Número 4. El imperio francés. Tenía un número relativamente grande de soldados en deber el imperio. En algunos muy específicos puntos en la historia, su tamaño era simplemente inigualable. Durante los tiempos de Napoleón, el gran ejército fue capaz de hincharse a un entonces sin precedentes 1.600.000 personas. Número 5. El imperio alemán. Mientras Alemania tenía una fuerza de combate mucho más grande durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el tamaño de su ejército, tanto antes como después del Mundial, la Primera Guerra, fue formidable, compuesto por unos 700,000 soldados. El ejército estaba compuesto en gran parte por jóvenes reclutas. Durante conflictos como el fracaso prusiano, el ejército total creció hasta 1.15 millones de soldados y 5.3 millones durante el último. El imperio alemán usó con éxito a sus hombres para derrotar a Francia en 1871. Número 6. La dinastía Qing. En 1636, durante gran parte de su existencia, fueron el más grande ejército en el mundo. Incluso después de su eventual decadencia, todavía tenían un formidable ejército permanente. Número 7. El ejército indio. El ejército indio alcanza 5.1 millones de soldados, con aproximadamente 1.5 millones de estos combatientes sirviendo como miembros activos. Esto lo convierte en la segunda fuerza militar más grande del mundo. Número 8. China. En números militares activos, llegan alrededor de 2 millones de soldados. El Ejército Popular de Liberación es una fuerza para ser considerada. Desde 1980, han sido el ejército más grande del mundo de soldados activos. Número 9. El Imperio Ruso. Desde mediados del siglo XIX hasta principios de 1900, fue una fuerza formidable, aunque no particularmente exitosa. Solo ganaba contra naciones más pequeñas y conflictos menores. Número 10. El Tercer Reich alemán. La Alemania nazi o Alemania Nacional Socialista, conocida también como el Tercer Reich, es el término historiográfico común en español al referirse al Estado alemán entre 1933 y 1945, durante el gobierno del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y su máximo dirigente, Adolfo Hitler, al frente del país.
Dicho partido, y por tanto las políticas sociopolíticas aplicadas durante su época en el poder, fue caracterizado por sus políticas totalitarias y dictatoriales, y sus ideologías racistas y ultranacionalistas, y es conocido más que nada por su papel en la Segunda Guerra Mundial y eventos relacionados, entre ellos la penetración del Holocausto. Oficialmente, el nombre del Estado continuó siendo Reich alemán, como lo había sido a partir de 1871, modificando su nombre en 1943 a Gran Reich alemán, por considerar la ideología nacional socialista a todos los pueblos germánicos europeos y sus territorios. Tanto el periodo de la Alemania nazi como el uso del término Reich tocaron su fin tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Para finalizar, los ejércitos más grandes de la historia marcaron un antes y un después en la misma, quedando perpetuado cada una de sus proezas. Gracias por ver nuestro video y hasta la próxima, amigos.